Hola, bienvenidos a Coronados de Tango, un espacio que he creado para compartir mi canto y mis reflexiones acerca de este género musical que tanto amo. Hoy, por ser el segundo episodio de esta serie de videos que estoy compartiendo con vos, te voy a hablar de Francisco Fiorentino, el arquetipo del cantor de tango. Francisco Fiorentino fue el séptimo de 9 hermanos y sus padres, Ana y Miguel Fiorentino, fueron dos de los tantos inmigrantes italianos que llegaron a finales del 800 al puerto de Buenos Aires en busca de un futuro promisorio donde criar a sus hijos. Esta joven pareja de italianos provenía de Giovinazzo, un pequeño pueblo de la provincia de Bari, situado a orillas de un cristalino mar y que por su disposición se ganó la fama de ser una de las perlas más bellas del mar Adriático. Se radicaron en San Telmo, uno de los barrios más emblemáticos y característicos de la ciudad de Buenos Aires, que se caracteriza por sus caserones coloniales y sus calles empedradas, y donde un 23 de septiembre de 1905 dieron a luz a quien estaba destinado a ser una de las grandes voces de nuestro tango, Francisco Fiorentino, o el Tano Fiore, como se lo solía llamar en el ambiente tanguero. En aquel tradicional barrio porteño transcurrió su niñez junto a su familia, con la cual tuvo que soportar años de extrema pobreza que lo obligaron a abandonar sus estudios primarios a la edad de 12 años y a salir a trabajar para ayudar con la economía del hogar, ya sea desempeñándose como ayudante de sastrería o como cadete en el club italiano de dicho barrio. Por entonces Francisco tomó conciencia de que le agradaba entonar aquellas viejas canzonetas que sentía en el ambiente familiar, pero también comenzó a descubrir el sonido armonioso de este maravilloso instrumento príncipe del tango que es el bandoneón. Su hermano Vicente, quien fuera principalmente un violinista, pero que también se destacaba con el bandoneón, comenzó a darle sus primeras lecciones. Más tarde contaría que para Francisco, ni bien lo tuvo en su poder, el bandoneón comenzó a ser el más maravilloso de los juguetes, dedicándose de lleno al estudio de este instrumento y también al desarrollo de su voz. Luego, como muchas veces sucede, el azar también contribuyó a su mejor formación musical, pues en el mismo barrio también vivían los padres de Francisco Canaro y con ellos el eximio bandoneonista Minotto Di Cicco, quien ya tocaba con la orquesta de Canaro. Di Cicco simpatizó mucho con el joven Francisco y fue así que comenzó a supervisar sus avances con el instrumento y con su ayuda diría que en muy poco tiempo se transformó en un excelente ejecutante. Tenía apenas 13 años cuando formó su primer conjunto musical junto a sus hermanos y otros músicos para hacer actuaciones en Radio Splendid, donde Francisco se desempeñaba como cantor y como bandoneonista. Poco después de llegar a su mayoría de edad y por recomendación de Minotto Di Cicco, Fiorentino ingresa en la fila de bandoneones de la orquesta de Canaro, que era una de las orquestas más importantes de ese momento. Tocar para Canaro y tener como fuelle cadenero a Minotto fue para Fiore un regalo de la vida y un sueño cumplido. Si bien por entonces las orquestas típicas no tenían cantor, a Canaro, que fue siempre un vanguardista en este género, se le ocurrió incorporar una pequeña parte cantada en algunos de los tangos, concretamente el estribillo, con la finalidad de familiarizar aún más las piezas en el oído del público. Y fue así que destinó a Francisco Fiorentino para desarrollar dicha tarea. Pero lamentablemente sus interpretaciones no conformaron del todo a Canaro. Y fue así que Fiorentino continuó solamente como bandoneonista hasta el año 1925. Italiano, olvidar que allá en Florida passava tra poi se più, io pagana,
comida. Siempre con su berretín de cantor a cuestas, vuelve a probar suerte con su propio conjunto musical, donde se desempeñaba como cantor y como bandoneonista por un par de años, pero no logra el reconocimiento anhelado. De tal manera que por los próximos años comienza a desempeñarse como estribillista para importantes orquestas de la época, como la de Juan Carlos Cobián, Ángel D'Agostino, Pedro Mafia, la típica Víctor, Roberto Cerrillo y en 1930 con Juan D'Arienzo, con las cuales además pudo llegar al disco, pero no logró destacarse en lo que él más anhelaba, que era desarrollarse como cantor. Que al reflejo de la luna, tu silueta divisé, en aquella primer cita, dulce cuita te colmé. Cabe destacar que por ese entonces brillaba en el firmamento la estrella de Carlos Gardel, que era un ídolo mundial, y en el plano nacional se destacaban como solistas Ignacio Corsini y Agustín Magaldi. Por lo tanto, lograr un reconocimiento del público cantando como estribillista se transformaba en algo casi imposible, pero su sueño de cantor seguiría imponiéndose y lo seguiría intentando por mucho tiempo más. Por otro lado, convencido de que como bandoneonista nunca iba a lograr un nivel superlativo, decide depositar todos sus esfuerzos en desarrollarse como cantor. Y fue así que a poco tiempo de cumplir sus 30 años, su sueño de juventud parece realizarse, pues logra un contrato con la importante Radio Nacional para desempeñarse como cantante solista acompañado por eximios músicos de la época. Pero lamentablemente este contrato no terminó muy bien, pues las continuas diferencias de criterio con el dueño de la emisora hicieron que se aleje de esta actividad totalmente desencantado, a tal punto de que hasta había decidido a abandonar la música definitivamente. El trágico fallecimiento de Carlos Gardel, el 24 de junio de 1935, impuso un duro luto para el género musical en sí y para la nación toda. Es así que el tango entra en una gran crisis. Las orquestas del momento no lograban darle al público esa mágica ilusión que los hiciera saltar de sus asientos y subirse a la pista de baile. Pero fue la intuición y la audacia de Juan D'Arienzo quien entendió que el tango necesitaba un cambio para lograr una mayor popularidad e introdujo así el concepto de ritmo bien marcado para que la gente pueda bailar y divertirse. Las orquestas comienzan así a seguir su ejemplo y las pistas de baile comienzan de nuevo a llenarse y empieza una nueva era en el tango que se llamó la época de oro. En 1937, Aníbal Carmelo Troilo forma su nueva orquesta para actuar en el Cabaret Marabú. Y ante la negativa del cantor Antonio Rodríguez, le ofrece el puesto a Francisco Fiorentino. Cuando llegó a esta flamante orquesta, nadie, ni siquiera el propio Fiorentino, imaginó lo que iba a lograr ser. Los años con el Gordo lo llevaron a un primer plano muy merecido, ya que superó notoriamente sus actuaciones anteriores. Fue la voz característica de la orquesta y por peso propio, desde aquellas primeras intervenciones como estribillista, pasó a cantar, si bien no toda la letra, gran parte de la misma. Voz netamente tanguera, fraseo bien porteño
y gran emotividad fueron las características que expuso Fiorentino para lograr sus éxitos definitivos en aquella época. Ya cansado de buscarte siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Fiorentino y Troilo, Troilo y Fiorentino conformaron un engranaje afiatado, un acople perfecto en donde la orquesta se lucía en una larga introducción, generando el marco perfecto y necesario para que el cantor se destacara. Su personalidad, su buen gusto y la dirección permanente de Pichuco dieron como resultado un cantor intimista, de gran calidez interpretativa, que supo conmover a su público, convirtiéndose en un hito en la historia de los vocalistas del tango. Y sí, amigos, la fama a veces suele ser caprichosa, y lo fue con Fiorentino, quien luego de pasar por una infinidad de orquestas y conjuntos, solo se transformó en ídolo de multitudes de la mano del genio de Aníbal Troilo, quien supo amoldar su voz a las características de la orquesta. Resultan antológicas sus interpretaciones en grandes tangos como Grisel, Garúa, De Barro, Toda mi vida, de valses como Tu diagnóstico o de milongas como Mano brava. La unión entre Pichuco, considerado el bandoneón mayor de Buenos Aires, y de su cantor estrella duraría 6 años y dejarían como último tema grabado el hermosísimo vals de Acuña y Márquez llamado Temblando. Linda estaba la tarde que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo, muy guapo me sentía, no pude hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de Sara. Su éxito era ya muy grande. Era el momento de desplegar las alas. Y fue así que Francisco Fiorentino, el Tano Fiore, comenzó a reunir músicos de gran nivel para conformar su propia orquesta, con la dirección musical y los arreglos de nada menos que Astor Piazzolla. Debutaron el 11 de septiembre de 1944 en Radio Belgrano. También realizaron actuaciones con gran suceso en el Tango Bar, en la Confitería Piccadilly, y también realizaron muchas grabaciones para el sello Odeón. Más tarde, reconociendo el genio musical e interpretativo de Astor, Fiore decide darle su libertad para que siguiera su camino y lo suplanta por Ismael Spitalnik, con el cual siguen haciendo actuaciones y grabando para el sello Odeón. Pero las actuaciones y las ofertas de trabajo comienzan a espaciarse con el tiempo, y fue así que Fiore decide llamarse a silencio y disolver su orquesta. Y hablan las almas simples, algo de emoción, el día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando deje tu hueso debajo de un portal, los bardos jubilados sin falso sentimiento. En 1948, Fiorentino se incorpora en la orquesta de José Basso, en donde también cantaba el joven cantor Oscar Ferrari, quien en una entrevista contó esta maravillosa anécdota. Las orquestas en la última vuelta, que era la etapa donde la gente se arrimaba al palco para escuchar el cantor, Basso me decía: váyase al micro, pibes, yo no quiero que se me acompleje, porque claro, salía Fiore y se volvía el mundo abajo. Y yo me sentaba en el ómnibus de la orquesta, y escuchaba la voz que me traía el altoparlante, y la gente que enroquecía gritando: bien, Fiore, Tano viejo y peludo nomás. Es que no puedo, la quiero, y aunque me engañe, prefiero seguir viviendo esta comedia ante el miedo de perderla y enloquecer. Con este
esta orquesta realiza 6 grabaciones para el sello Odeón, pero no obstante la insistencia de Basso, que lo quería mantener en la orquesta, y del buen momento que estaban pasando, Fiore decide en 1950 de desvincularse definitivamente. Por los próximos 5 años, Fiorentino realiza varias colaboraciones con orquestas hasta que retoma su actividad como solista, presentándose en convenciones y fiestas privadas, justo cuando la época de oro comienza a desvanecerse. En 1955, próximo a un viaje a Mendoza, le comentó a un amigo: a la vuelta de la gira tengo prometido un laburo que, si se me hace, es lo mejor que me puede pasar. El gordo Pichuco me va a hacer grabar con el cuarteto Troilo Grela. ¿No es una maravilla? Pero la noche del 10 de septiembre de 1955, a pocos días de cumplir sus 50 años de edad, y luego de haber cantado en una fiesta a beneficio en la localidad mendocina de Rivadavia, el coche en el que viajaban volcó y cayó en un arroyo de muy poca profundidad. Esta vez la suerte le jugó una muy mala pasada, pues luego de haber perdido el conocimiento por el golpe y de quedar su cara semisumergida, perdió la vida absurdamente ahogado, pasando a la inmortalidad un 11 de septiembre de 1955, el gran cantor de orquesta Francisco El Tano Fiorentino. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro Coronados de Tango de hoy y de esta historia de este gran artista que tuvo que batallar mucho y esperar su momento para lograr el reconocimiento que todo artista anhela. Pero el esfuerzo lo premió y él nos dejó como regalo para siempre sus grabaciones memorables, que en cualquier lugar del mundo las escuchamos en cada noche de milonga. Hasta la próxima.